El imperialismo del siglo XIX fue un hecho histórico en el cual estados poderosos sometieron a pueblos más débiles para satisfacer sus propios intereses, tanto políticos como sociales como económicos. Las causas fue la búsqueda de un beneficio económico más grande fuera de sus propios estados, la creencia de que la expansión era igual a afianzar la seguridad nacional, la escasez de recursos debido a la rápida sobrepoblación que se estaba generando en Europa, el darwinismo social. El dominio de grandes territorios de vía de circulación de zonas consideradas estratégicas, lo cual se transformó en una época en la que el nacionalismo hacía auge en Europa. Primera guerra de opio entre Gran Bretaña y China. Este fue un suceso bélico ocurrido entre 1839 y 1842, causado debido a las tensiones generadas con Reino Unido al no abrirse a la puerta comercial y religiosa presentada por Lord Macartney. Gran Bretaña, debido a esto, comienza a traficar opio a China, lo cual lleva a grandes adicciones en esa población. Lin Sexu ordena confiscar y destruir más de 20.000 cajas de opio, valoradas en más de 5 millones de libras, por lo cual los británicos reaccionan enviando 16 buques de guerra y 20 transportes cargados de 4.000 hombres. China pierde la guerra, siendo forzada de esta forma a aperturar 5 de sus principales puertos a Occidente. Unificación de Alemania, nacimiento del Imperio Alemán, de 1848 a 1871. Esto fue la unión de los 39 estados, ya que antes del siglo XIX, Alemania no era una nación unificada, sino un conjunto de estos, 39 estados independientes que formaban la Confederación Germánica. Debido a las guerras napoleónicas y al anhelo nacionalista que agitó Europa, hicieron que los pueblos germanos aspiraran a también ser un solo estado poderoso y una sola nación, siendo Prusia la nación que inició el movimiento unificador. Esta unificación se realizó sin contar con la libre voluntad de los pueblos. Se llevó a cabo por medio de guerras. El gobierno surgido en la Alemania unificada fue autocrático y militarista, y esto llevó al nacimiento de una nación poderosa, el Imperio Alemán gobernado por los Hohenzollern. Segunda Guerra de Opio. Este fue un suceso ocurrido entre 1856 y 1860, iniciada debido a que el Imperio Qing rechazó demandas presentadas por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, en el cual se pedía ejercer libre comercio en toda China, legalizar el comercio de opio, abolir impuestos a extranjeros para el tránsito interno, suprimir la piratería y regular el tráfico de coolies, los cuales sean trabajadores semi-esclavos, además de permitir al embajador británico residir en Pekín, por nombrar solo algunas. En 1856, los oficiales de los Qing abordaron el Arrow, un barco que era ya sospechoso por piratería y contrabando. Los británicos dijeron que ese barco estaba protegido bajo el Tratado de Nanking. Este, al ser un argumento débil, los llevó a decir que el Arrow tenía la insignia británica y que los soldados insultaron a la bandera. Un año después, en 1857, los británicos atacaron Guangzhou desde el Río de las Perlas para consecuentemente atacar la ciudad de Canton. Debido al incidente de Auguste Chapdelaine, Francia decidió unirse a la acción británica contra China. El Imperio ruso y los Estados Unidos invitaron a China a la causa anglo-francesa, pero estos no aportaron fuerza militar. Con las Fuerzas Unidas de Francia y Reino Unido bajo el mando del almirante Michael Seymour, atacan y ocupan Guangzhou a fines de 1857, manteniendo este poder sobre la ciudad por casi 4 años. En 1860, la fuerza anglo-francesa lleva a cabo un desembarco en Peitang y un exitoso ataque a los fuertes de Taku. Para esto, consecuentemente, lleva a que las fuerzas chinas fueran derrotadas en la batalla de Palikao. Unificación de Italia fue un suceso que ocurrió desde 1848 y 1871. Iniciada debido al hambre, nacionalismo e ideales que dejó Napoleón, en Italia estallaron tres guerras de independencia. La primera, en la cual el reino de las dos Sicilias y el Estado Vaticano, que aportaban contingentes decisivos, se retiraron pronto del conflicto, lo cual fue aprovechado por Viena, logrando una reconquista en 1849. Con Víctor Manuel II como rey en 1852, decide formar una alianza con Napoleón III y el primer ministro de Cerdeña, Camilo Besno. En 1858 se hizo una reunión secreta en Plombières, en donde se llegó a un acuerdo. Francia apoyaría a Cerdeña si esta era atacada por Austria, siempre y cuando esta fuera quien iniciara el conflicto. A cambio, se exigía la anexión a Francia de Saboya y Niza, debido a que la condición era que Austria atacara primero. Cavour provoca a Austria, iniciando así la Segunda Guerra de Independencia, con las Fuerzas Unidas logrando tomar Lombardía y acorralando a los austriacos en el cuadrilátero, aunque Napoleón firma la paz con Austria por separado, lo cual fue tomado como traición por el gobierno Paimontes.
Debido a tensiones que hubo con Garibaldi con respecto a este pacto secreto de Plombières, este comenzó un lento pero seguro plan para recobrar su honor perdido. Tomando Sicilia y avanzando con ganas de más, Garibaldi libró su última batalla contra Francisco II en el río Volturno, en el cual salió victorioso. Con el reino de las dos Sicilias tomado y unificada Cerdeña, nació formalmente la nación del Reino de Italia. Aun con esto, la unificación no se podía considerar terminada, ya que quedaba la conquista de Veneto y Roma, que se consideraba la única capital posible para un reino que se presentaba como el resurgir de la nación de Italia, consiguiendo primero Veneto en 1866 como regalo de paz de los austriacos, y después Roma el 3 de febrero de 1871, poniéndola como capital del Reino de Italia. La segunda revolución industrial tomó tiempo desde 1870 hasta 1914. Esta se extendió por medio de diversos países y dio lugar a la aparición de grandes potencias industriales y económicas como Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. No existió como tal una división de etapas. Sin embargo, se hace énfasis en que hubo un segundo momento de crecimiento acelerando la producción a partir de avances tecnológicos y científicos. Se desarrolló aún más la industria automotriz y de transporte, se crearon nuevas industrias petroleras, químicas y eléctricas. Esto desembocó en una gran competitividad industrial de mercados entre países, generando nuevos modelos económicos y de mercado que formaron parte del proceso inicial de la globalización. La Conferencia de Berlín, dada el 15 de noviembre de 1884, convocada por Francia y Alemania, organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck, con el fin de resolver problemas que se planteaban con la expansión colonial en África y resolver su repartición. Tras esta, solo Etiopía y Liberia conservaron su derecho a independencia. En esta misma, se estableció la libre navegación por los ríos de África, la ocupación de este a partir del tramo de costa ocupado dentro de su hinterland, ocupación efectiva y física por medios militares del territorio, para que se pueda considerar como parte del imperio. Debido a todo lo anterior, en 1914, las tensiones explotaron, iniciando así 1 de agosto de 1914. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán declara la guerra a Rusia. Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto. Y así comienza esto, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Esta culpó a Serbia exigiendo satisfacciones. Al no lograrlas, Austria le declara la guerra e invade su territorio en Rusia. Alemania, siendo miembro de la Triple Alianza junto a Austria e Italia, manda un ultimátum a Rusia y Francia que formaban el Triple Entente con Gran Bretaña. Esto nos lleva al 1 de agosto, donde Alemania declara la guerra a Rusia, causando que el conflicto estalle. Un par de días pasan y Alemania violaba la neutralidad belga y estaba encaminado a Francia. Gran Bretaña reacciona a esto uniéndose a los aliados al cuarto día. Esta llamada Semana Negra dio la formación a múltiples alianzas en todo el mundo. Los alemanes intentan dejar a Francia de lado rápido como lograron en 1870, pero esta vez no fueron capaces debido al general francés Joffre y el general Foch, que les pararon los pies, comenzando de esta forma una sangrienta guerra de trincheras. En 1915, el general Falkenhayn, sustituyendo a Moltke en el frente del Estado Mayor alemán, decidió acabar con los rusos antes de los franceses y británicos, logrando acabar con estos apoyados a Austro-Hungaria, obligándolos a retirarse de Polonia, mientras que la entrada de Bulgaria provocó un debacle serbio, causando varios territorios recuperados que se volvieron a perder. En este mismo año, Japón amenaza a Alemania uniéndose a los aliados. Al conflicto llegó a Qingdao en China en septiembre de este mismo año, donde japoneses y británicos vencieron a los alemanes. Para noviembre, Japón llevó la guerra a Oceanía con la ocupación de las Islas Marshall, Carolinas y Marianas. En este mismo mes entraron a favor de las potencias centrales Turquía, Polonia y Egipto. Dejando la velocidad de lado, se cuenta que el día de Navidad de 1914 se dio un alto al fuego en que tropas alemanas llegaron a jugar un partido de fútbol con franceses y británicos en un trozo de terreno virgen aún de agujeros de mortero. Se dice que los alemanes ganaron 3-2 para después cantar villancicos y decorar árboles. Pero al finalizar esto volvieron a la matanza de la que tanto se habla. Esta batalla llegó como una plaga a todos los lugares del mundo, llegando hasta Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, además de varias tribus en África, solo por nombrar algunos.
En 1916, Alemania dejó que la situación en el frente ruso se pudriera para volcarse a Occidente, lanzando una ofensiva sobre la fortificada francesa de Verdun. La resistencia del general Pétain convirtió este campo de batalla en una tumba diaria para millares de hombres. En este mismo año, en la primavera, Portugal entró al conflicto junto con franceses y británicos. Se repartieron al Oriente Próximo con los acuerdos de Sykes-Picot, que siguen vigentes hasta la actualidad. Alemania intentó castigar a la retaguardia británica, apoyando la sublevación en Dublín, pero fracasa. Lo mismo intentaría con respecto a México, alentando a que intentaran reclamar viejas posesiones mediante un conflicto con Estados Unidos, lo cual solo aceleraría la entrada de este al bando aliado. Estados Unidos, que había jugado un papel neutro en la guerra mediante préstamos para la guerra a los diferentes países que se enfrentaban, haciéndolos entrar en grandes deudas, debido a que todo era necesario para sustentar la guerra. Abandona esta neutralidad debido a que la guerra submarina sin cuartel por parte de Alemania y la intercepción del telegrama Zimmermann. Estados Unidos entra en abril de 1917, proveyendo apoyo naval a los británicos para superar la amenaza submarina, mientras que la Armada, junto con unos 4 millones de hombres, de los cuales 1.200.000 fueron movilizados en la Fuerza Expediatoria Americana, bajo el mando del general Pershing, llegando a Francia en septiembre de 1918. Con esto logrando equilibrar la balanza a favor de los aliados y terminando la guerra en noviembre de 1918, un año antes de lo que se había anticipado. Esta guerra cobró la vida de 12 millones de vidas en todo el mundo, destruyó imperios de la misma forma, pero el único país vencedor fue Estados Unidos, debido a las deudas que la guerra dejó a los países, además de que la pérdida de vidas humanas para ellos fue mínima, comparada con Francia y Alemania, que dieron 10% de su población activa masculina. Con la llamada Conferencia de Paz en 1919, llevada a cabo en París, surgieron varios tratados, entre los que destaca el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, del cual surgió la llamada Sociedad de Naciones. En este se declara como culpable y principal responsable de los daños a Alemania, de ahí dándoles sanciones que afectarían su política, economía y espacio territorial. Una vida fue usada como excusa para iniciar este conflicto, y el costo es uno que jamás podremos reparar. Pero esto solo fue el primer acto de algo mucho peor. Todas las enfermedades que estaban en las trincheras, el seguro hedor de la putrefacción de los cadáveres de tus amigos, conocidos, patriotas, que se dejaban solo muriendo ahí, destruyendo la moral de los soldados antes que sus propias vidas. Pero esto no caso omiso a las solicitudes de la llamada Revolución de 1905, cayéndolas con fuego y sangre, resultando en el tristemente célebre Domingo Sangriento, en el cual la Guardia Imperial rusa acribilló a los manifestantes. Esto agregado con la gran brecha entre clases que existía en ese tiempo, con mayor parte de la población siendo sumamente pobre y solo una pequeña parte siendo la élite, los ricos, lo cual creció aún más debido a las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió. Además de esto, al ingresar al conflicto, todos los partidarios se mostraron a favor excepto el Partido Obrero Socialdemócrata. A todo esto se le suma un crudo invierno y el fracaso en intentar sostener el ritmo de la producción durante la guerra, terminando en una crisis económica y social que nos trajo hambruna, escasez de mercancías y un colapso de las estructuras del Estado. Esta revolución comprende dos revoluciones, una en febrero y otra en octubre, ambas en 1917. En febrero se inició como una huelga entre los trabajadores de las fábricas de Petrógrado, a los cuales se les suman otros sectores, como las de mujeres que salían a la calle a pedir pan. La policía no tardó en ser insuficiente para contener las manifestaciones. El ejército asumió el rol represivo y asesinó a numerosos manifestantes. Presionado por el Estado Mayor, el zar Nicolás II abdicó el 2 de marzo y su hermano, el duque Miguel Alaskovich, rechazó la corona sin rechistar. Seguido de esto, se erigió un gobierno provisional compuesto por políticos liberales y socialistas moderados a lo largo de 5 distintos gabinetes, que fracasaron en contener la situación. Ante la demora en una aplicación de las reformas que el pueblo exigía, el partido bolchevique ganó partidarios a ritmo acelerado hacia el otoño de 1917, sentando las bases para la Revolución de Octubre. El plan que fue ideado por los bolcheviques fue tomar el país durante el segundo congreso de los soviets, para después instaurar el Comité Militar Revolucionario de Petrógrado, controlado por los bolcheviques, otorgándoles todo el control de la fuerza y arrinconando así en poco tiempo al gobierno provisional.
Con el poder bajo, el mando de los bolcheviques se llevaron a constantes votaciones de la Asamblea Constituyente panrusa, en la que los socialistas revolucionarios resultaron vencedores por un amplio margen. Después, renuentes a entregar el poder a la Asamblea Constituyente que Lenin consideraba menos democrática que los soviets, los bolcheviques iniciaron una campaña alegando que la suya era una democracia superior. Así, encendiendo la mecha de la guerra civil, con Vladimir Lenin siendo líder del partido bolchevique, ocuparon edificios gubernamentales y otras locaciones estratégicas en Petrógrado, convirtiendo a Lenin en el primer dictador del primer estado comunista del mundo. Con la Revolución Rusa estallando en 1917 después de la Revolución Bolchevique, las facciones se dividían en rojos y blancos. La Armada Roja luchó por el gobierno bolchevique de Lenin, mientras que la Armada Blanca representaba un largo grupo de fuerzas aliadas mal armadas que incluían demócratas, monarcas, capitalistas y partidarios del socialismo democrático. En julio de 1918, los Romanovs son ejecutados en su casa, y aún se tiene duda de si la hija Anastasia murió o sobrevivió a aquel altercado. Este evento tuvo final en 1923, con la Armada Roja de Lenin proclamándose victoriosa, además de que todos los demás estados estaban débiles debido a la guerra y en deuda con él. Esto nos trajo a los felices años 20 y al periodo entre guerras en general. En este periodo, la economía de Estados Unidos se basó en una profunda transformación productiva denominada por la innovación técnica, dando una disminución a los costos mientras aumentaba la producción. La popularización del teléfono, el automóvil y los electrodomésticos, pero estos eran demasiado caros, por lo cual se implementó por primera vez la venta a plazos. Esto creó una oleada consumista al poder comprar estos productos sin necesidad de efectivo en el primer momento. Pero esto causó que se comprara en exceso, lo cual llevó a deudas por encima de tus posibilidades económicas. Con Ford innovando la cadena de montaje, lo cual reducía costos y tiempos, esto se aplicó poco a poco a otros sectores, lo cual también tuvo un efecto positivo en la demanda de construcción de rascacielos, lo cual tuvo una gran influencia en el mercado de trabajo, dejando una tasa de desempleos de 13 millones en Estados Unidos. Para todo lo bueno, tiene un fin. Y la burbuja que fue creciendo y creciendo con las deudas nos trajo a un crack. Cuando las acciones pasaron de subir, la gente empezó a vender rápidamente sus acciones para perder lo mínimo, lo cual causó que los precios bajaran y esto causaba que las acciones se vendieran aún más rápido. A esto se le llamó Jueves Negro. El Martes Negro vino 5 días después, con los bancos exigiendo el dinero de los créditos cedidos, pero pocos empresarios pudieron hacer frente a su pago. En solo 2 días hubo un sinnúmero de suicidios, dejando huérfanos, madres ahora teniendo que criar solas a sus hijos, y para estos tiempos eso era no precisamente fácil. Y esto que causó también el hundimiento de la economía, lo cual repercutió directamente en la sociedad. 4 años después de esto, el presidente Roosevelt, a partir de 1933, implantó el New Deal, o Nuevo Trato, un programa económico y social tendiente a atender las necesidades del pueblo norteamericano. Con esto, en solo 2 años, los Estados Unidos se recuperaron. Aún con esto, la caída de la bolsa afectó a todo el mundo, tanto en Europa como América Latina, haciendo necesario en la segunda que se desarrollara la actividad industrial, dejando de lado lo que se daba antes como la ganadería. Por otro lado, la Alemania vivía desde la vista de la derrota una bastante mala situación económica y social que se vio empeorada con la crisis de 1929. Con esto, creció la inflación hasta llegar a límites increíbles, teniendo que pagar 13 millones de libras por un boleto de tren. Con grandes huelgas e intentos revolucionarios, Alemania buscó terminar a cualquier precio con esta amenaza, depositando su confianza en el Partido Nacionalista, conocido comúnmente como Nazi, liderado por nada más y nada menos que Adolf Hitler. En un principio, las potencias europeas apoyaban el nazismo, incluso firmando pactos de amistad con Hitler. Incluso la URSS pactó con Hitler y reconoció sus conquistas, aunque después de 6 despiadados años de gobierno y exterminio, fue que se decidió actuar contra él.
Por otro lado, en 1936, España estaba teniendo su propia guerra civil con el general Francisco Franco, dando un golpe de Estado contra el gobierno republicano de centro-izquierda que acababa de ser elegido. Esta guerra se luchó a dos bandos, con los franquistas y los republicanos. El triunfo se lo llevaron las fuerzas fascistas que derrotaron a los republicanos en 1939. Pasaron bastantes cosas a través de los años, pero esto solo fue un interludio para lo que se avecinaba. Un segundo acto para la que en algún momento fue llamada la guerra para acabar con todas las guerras. Con la expansión de la Alemania nazi y el Imperio japonés, se desató la Segunda Guerra Mundial, intentando por medio militar un dominio permanente sobre Europa y Asia. Alemania, bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio de espacio vital. Esta calculaba la realización de la hegemonía alemana en Europa, pero esto exigiría un conflicto bélico. Por otra parte, el Imperio japonés seguía una política de conquista militar con el apoyo de su emperador. Estos dos formaron un frente anticomunista contra la Unión Soviética en 1936. En ese mismo año, la Italia fascista y la Alemania nazi formaron la Alianza del Eje. Y así fue como dio inicio esto, con la expansión de Alemania y Japón. Pero la gota que derramó el vaso fue Alemania y su intento de invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939, ya que esto fue lo que realmente detonó la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad de las fronteras de Polonia en abril de este mismo año. Por lo tanto, respondieron a la invasión declarándole la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Aun con esto, en menos de un mes, Polonia fue conquistada por fuerzas alemanas y soviéticas. Por un tiempo de aproximadamente 7 meses se sintió como poco, ya que el 9 de abril de 1940, en este día las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca, ambas siendo capturadas eventualmente. Para el 10 de mayo del mismo año, Alemania comenzó su asalto contra Europa Occidental al invadir Francia y los Países Bajos. Ocuparon la mitad del norte de Francia y en junio se libró una batalla aérea contra Gran Bretaña, la cual perdieron los alemanes. Entre estos tiempos, también la Unión Soviética invadía Finlandia y terminó obligándolos a hacer territorio a lo largo de la costa norte del lago Legoda, al norte de Leningrado y de la costa ártica. Esta misma también se anexó a Polonia en 1939, además de los estados bálticos, también quitando Besarabia y el norte de Bucovina a Rumania. Italia decidió entrar a la guerra invadiendo al sur de Francia el 21 de junio. Mussolini atacó Grecia en octubre de 1940 desde Albania. Siguiente, atacaron las fuerzas británicas que estaban en Egipto desde Libia, que estaba bajo el control italiano. Aunque ambas terminaron requiriendo la intervención alemana, el eje sigue avanzando en Alemania, incitando a Hungría, Rumania y Eslovaquia. En noviembre de 1940, además de a Bulgaria en marzo de 1941, con apoyo de Italia, Hungría y Bulgaria, invadieron Yugoslavia, desmembrándola. De esto surgió el denominado Estado Independiente de Croacia, bajo la dirección fascista y territorialista de Ustasha. Para el 22 de junio de 1941, las fuerzas alemanas y mayoría de sus socios del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética violando el pacto alemán-soviético. Finlandia en esto se une buscando compensación por su derrota en la Guerra del Invierno. Los alemanes lograron adentrarse bastante dentro de la Unión Soviética, pero el Ejército Rojo lanza una contraofensiva expulsando permanentemente a los alemanes de las afueras de Moscú. En el calor de la guerra, Japón continuó librando una guerra en China continental, lanzando un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor. Inmediatamente, Estados Unidos declara la guerra a Japón, seguido de que Gran Bretaña hizo lo mismo. En el invierno de 1941 a 1942, los japoneses atacaron y conquistaron las Filipinas, la Indochina francesa y el Singapur británico. Para el verano de 1942, los británicos lograron frenar el avance japonés en Birmania y Estados Unidos derrotó decisivamente a la armada japonesa en Midway, en el Pacífico. En tiempo de la guerra sigue pasando y la Real Fuerza Británica lleva a cabo un asalto en la ciudad alemana de Köln con 1000 bombardeos y durante los 3 años siguientes las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich. Para junio de 1942, los alemanes y sus socios del eje reanudaron la ofensiva contra la Unión Soviética y llegaron hasta Stalingrado, en el río Volga, asegurando de esta forma Crimea y penetrando las profundidades de la región del Cáucaso. Para finales de septiembre del año en cuestión, de nuevo, las fuerzas de la Unión Soviética lanzaron una contraofensiva en el oeste y suroeste de Stalingrado, aislando a las fuerzas alemanas en la ciudad. Para el 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió ante los soviéticos. Para finales de este,
Los animales se vieron obligados a evacuar el Cáucaso y abandonar Kiev después de perder la historia que se llamó la mayor batalla de tanques de la historia, en Kursk de julio de 1943. En este mismo mes, los aliados occidentales desembarcaron con éxito en Sicilia, lo cual precipitó la decisión de derrocar a Mussolini. Aprovechando el vacío político, el ejército italiano aprovechó el vacío para derrocar al régimen fascista y reemplazarlo con una dictadura militar. Mussolini, que había sido arrestado, fue rescatado por comandos de la SS en septiembre y estableció un régimen títere narzofascista en el norte de Italia. Para los aliados, que se embarcaron con éxito cerca de Anzio, justamente al sur de Roma, pero no pudieron capturar la misma ciudad hasta principios de junio de 1944. Las tropas alemanas continuaron ocupando el norte de Italia, pero el 2 de mayo de 1945 se rindieron. Pasamos al llamado Día D. El 6 de junio de 1944, más de 150.000 soldados desembarcaron en las costas Normandía, en Francia. Después de estar atrapados en las costas de esta durante 6 meses, los británicos y los estadounidenses lograron romper el cerco el 25 de julio y liberaron el país el 25 de agosto. El 11 de septiembre, las tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Para diciembre, toda Francia, la mayor parte de Bélgica y parte del sur de los Países Bajos habían sido liberados. La Unión Soviética siguió avanzando rápidamente hacia el oeste y en su camino destruyó el centro del grupo de ejércitos alemanes, seguidamente obligándolos a evacuar toda Grecia, Albania y el sur de Yugoslavia. Siguieron así, liberando también Hungría, Finlandia, Varsovia y Eslovenia. Para el 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un contraataque en Bélgica y al norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Para Año Nuevo, los alemanes estaban replegados en Alemania. Para el 30 de abril de 1945, las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich. Aquí, Hitler, el 7 de mayo de 1945, cometió suicidio, ganándose su pase al cielo. Alemania se rinde el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. Pero aquí no acaba esto, ya que Japón no se rendía. Pero ya para 1945 las tropas británicas y estadounidenses habían conquistado Okinawa, la última base japonesa importante antes del mismo Japón. En respuesta a esto, Japón, siendo resiliente a rendirse, Estados Unidos lanza la primera bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y posteriormente el 9 de agosto lanza una segunda bomba atómica en Nagasaki. El 14 de agosto, Japón acepta rendirse. La guerra acaba aquí, con Alemania teniendo el papel de villano de nuevo y las vidas de millones de personas con el precio a pagar por la paz. No hablamos del genocidio judío porque es algo que ya todos sabemos y es algo triste recordar. Todo el dolor que esto trajo, se calcula que murieron más de 55 millones de personas en todo el mundo. No hay nada que valga la pena esto. No hay paz en el mundo que se nos pueda ofrecer. Atrás de nosotros, la creación de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, o ONU, y unas alianzas basadas en confianza que no existía, nos trajo a la llamada Guerra Fría. El conflicto donde la URSS y los Estados Unidos competían sin entrar en un conflicto directo, sino que por medio de terceros. Una vez lograda la victoria contra el enemigo en común conocido como la Alemania nazi, la URSS y los Estados Unidos dejaron más a flote las discrepancias culturales e ideológicas que eran abismales. Además de la desconfianza debido al monopolio económico de Estados Unidos y las presiones soviéticas sobre los gobiernos de los países europeos del este, en los que implantaron regímenes comunistas sin consultar a sus poblaciones. Los movimientos anticomunistas se intensificaron después de la guerra y fue difundida en los medios políticos y periodísticos occidentales. Esta reacción anticomunista o witch hunt, caza de brujas, llegó a incitar a los ciudadanos a delatar a sus vecinos o compañeros del trabajo por comunistas o traidores al país. Por otro lado, en los países comunistas la censura era total y no existía libertad de expresión, además de que los disidentes del sistema eran enviados al Gulag o eran desterrados. Esta Guerra Fría se inició directamente con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esta consistió en la contención del enemigo en su área de influencia y en el mantenimiento de un equilibrio armatístico entre los dos bloques. Cuando se sospechaba que el adversario lograba la más mínima ventaja geográfica, estratégica o tecnológica, los servicios de espionaje e inteligencia trataban de neutralizarla. Para hacer esto, o bien imitaban las ventajas del adversario, o bien incrementaban vertiginosamente los gastos en armamento e investigación, solo logrando que la desconfianza y el temor creciera. Se implementaron cosas como la doctrina Truman y el Plan Marshall para Estados Unidos. La doctrina Truman consistía en que Estados Unidos debía apoyar a los países libres, capitalistas, e impedir que en ellos se impusiesen regímenes totalitarios, soviéticos. El apoyo sería tanto militar como económico, este último en Europa Occidental canalizado a través del Plan Marshall, un plan de ayuda económica financiado por Estados Unidos y aprobado en abril de 1948.
Esto contribuyó decisivamente a la reconstrucción de Europa Occidental. La ciudad de Berlín quedó dividida en dos zonas tras la guerra, con la particularidad de que Berlín Occidental estaba rodeado por la Alemania soviética y distaba de 160 kilómetros. Como protesta al Plan Marshall, los soviéticos aislaron Berlín Occidental, impidiendo el paso a cualquier transporte terrestre o fluvial que viniera de Occidente. Este bloqueo duró de 1948 a 1949, cuando fue levantado por la URSS. Posteriormente, en 1961, los comunistas levantaron un muro en Berlín, el muro de Berlín, para evitar la huida de la población hacia la zona occidental, confirmando así la división de la ciudad. La primera parte de la Guerra Fría se dio entre 1948 y 1953, ya que fue la época en la que la tensión internacional entre el bloque capitalista y el soviético, en el cual la propaganda más radical, la censura y la caza de brujas, fueron especialmente importantes en los dos bloques. Con la URSS ensayando su primera bomba atómica en 1949, se impulsó la carrera de armamentos, con posterioridad vino la bomba de hidrógeno, la bomba H. El despliegue de misiles con cabezas atómicas y la carrera espacial. De la misma forma, se consolidaron los bloques y pactos militares y económicos. La consolidación de la división de Europa. Esto se basó en los países de Europa Occidental, estableciendo pactos y alianzas económicas, además de militares permanentes, con el fin de construir un frente común ante el peligro soviético. Más importante para la dinámica de la Guerra Fría fue la creación de una alianza militar permanente entre Europa Occidental y Estados Unidos. La respuesta soviética consistió en la creación del Pacto de Varsovia, una alianza y organización militar permanente. Seguido en este periodo se encuentra la Guerra de Corea, realizada para contener el comunismo en Extremo Oriente, ya que en la parte de China, en Asia Oriental, existía un peligro real de expansión del comunismo con Mao Zedong al frente. China quedó dividida en dos estados existentes actualmente y sin reconocimiento mutuo. Mientras tanto, en Corea, la división en China imitaba el modelo adoptado en 1948 en la península de Corea. Surgió la República Democrática Popular de Corea, Corea del Norte. En la zona sur surgió la República de Corea sostenida por Estados Unidos, Corea del Sur. Al retirarse los ejércitos ocupantes, los norcoreanos no tardaron mucho tiempo en invadir el estado del sur, iniciándose la Guerra de Corea, que duró de 1950 a 1953. Estados Unidos, como es común, decidió meter su cuchara, interviniendo en la guerra enviando tropas y armamento bajo la bandera de la ONU, iniciando de esta forma la balanza hacia Corea del Sur, haciendo retroceder a las tropas comunistas e invadió Corea del Norte. Debido a esto, China decidió participar en el conflicto, dando como resultado que las dos Coreas siguen separadas hasta la actualidad, y este fue el primer ejemplo de la llamada Guerra Limitada, típica de la Guerra Fría, dando como resultado la pérdida de más de 3 millones de chinos y coreanos, entre ellos más de 2 millones de civiles debido a los bombardeos. Después de esto vino una crisis de misiles en Cuba que tomó un tiempo desde 1953 a 1962, con un intento de huir del comunismo europeo, ya que la muerte de Stalin no suavizó el dominio de la URSS sobre los aliados de la Europa del Este, sino que este se siguió reprimiendo cualquier huelga, protesta o revuelta que se produjese en Europa Oriental, siendo el mejor ejemplo la intervención en Hungría en 1956 para acabar la revuelta anticomunista con más de 200.000 húngaros siendo exiliados al occidente. Mientras fuera de Europa, la estabilidad internacional fue más difícil de conseguir debido al debilitamiento del retroceso de los antiguos imperios franceses y británicos en Asia y en África. Esto generaba graves problemas. Pero en las zonas en las que las metrópolis resistían otorgar esa independencia, cabía la posibilidad de que las guerrillas y movimientos nacionalistas se convirtieran en comunistas o salieran con Moscú, poniendo a Estados Unidos en una situación difícil. Los países árabes en Oriente Medio no se mostraron proclives al comunismo soviético y aumentó el nacionalismo y el rechazo a Occidente después de la proclamación del Estado de Israel. Los occidentales crearon la Organización del Tratado Central, ampliación del anterior Pacto de Bagdad de 1955, con este intentando alentar contra los intereses occidentales en la zona por parte de los dirigentes árabes nacionalistas más radicales. Se ha identificado como una posible expansión del comunismo en el mundo árabe. Por otro lado, la condición hacia la guerra Indochina, la cual antecede a la de Vietnam. Intentando contener los avances comunistas en Estados Unidos, recurrió a alianzas militares permanentes que protegiesen el Pacífico, potenciando el crecimiento económico en Japón, Corea del Sur y Taiwán. En la Indochina francesa también se adoptó una solución similar a las comunistas dirigidas por Ho Chi Minh. La proclamación de la República Democrática de Vietnam, el término de la Segunda Guerra Mundial y Francia negándose a reconocer este gobierno establecido en el norte del país y apoyado por China. Después de la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo de Estados Unidos se incrementó con la Organización de los Estados Americanos, OEA, en 1948, controlado por estos mismos. Esta mediante acciones militares directas o golpes militares promovidos por la CIA se derrocaba a todo gobierno que intentase nacionalizar empresas o adoptarse a medidas excesivamente proteccionistas o sospechosas de socialismo. Fidel Castro, en frente del gobierno de Cuba, inició la Revolución Triunfante, el cual evolucionó rápidamente hacia el comunismo ante las crecientes presiones y el bloqueo de Washington.
Castro buscó apoyo de la URSS, que le proporcionó ayuda económica y militar. Debido a esto, la CIA organizó una intervención militar con exiliados anticratistas que desembarcaron en la bahía de Cochinos. Los soviéticos decidieron instalar misiles apuntando a Estados Unidos, pero estos lograron impedirlo. Tras la crisis cubana, se comenzó una coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la URSS que duró de 1962 a 1975. Se cuenta que la URSS, por mucho que haya sido vista como la perdedora en este conflicto en Cuba, logró, en cierto modo, sus objetivos más importantes. No salió vencedor a los ojos del público, pero salió vencedor en otros sentidos. Y con esto ambas superpotencias se resignaron a respetarse y a convivir manteniendo cada uno sus respectivas esferas de influencia y países satélites. Por ahora esto acaba aquí, pero muy pronto veremos el segundo acto. La URSS y los Estados Unidos se resignaron a respetarse y a convivir manteniendo sus respectivas esferas de influencia y países satélites. Esto daba que los dos bloques se toleraran y no se hostigaran más allá de lo razonable. Esto se vio principalmente en el diálogo permanente que se tenía entre Estados Unidos y la URSS, dando un alto grado de estabilidad internacional, lo cual ayudó a mejorar su mutuo conocimiento y comprensión, logrando de esta forma el avance de acuerdos sobre el control y limitaciones de las armas nucleares estratégicas. En Iberoamérica, varios países siguieron el ejemplo cubano, imitando diversas guerrillas armadas o ayudadas por los soviéticos o los cubanos, mientras que Estados Unidos promovió un sistema de dictaduras y entre guerrillas que impidió el contagio revolucionario. Con la URSS y Estados Unidos liderando sus respectivos bloques, pronto comenzaron a surgir movimientos de protesta que ponían en tela de juicio la legitimidad de su poder y rechazaban la bipolarización del mundo. El caso más evidente fue la China de Mao Zedong, el cual comenzó a alejarse de la URSS entre 1960 y 1962, ya que su comunismo seguía la línea leninista revolucionaria de forma más auténtica que la aburguesada Unión Soviética, causando esto que China eventualmente se convirtiera en una potencia nuclear y una amenaza para la URSS, además de que varios partidos comunistas en cada país creyeron que tenían derecho de establecer sus propias políticas y a no depender de Moscú, lo cual llevó a una crisis en el movimiento comunista que se dividió entre prosoviéticos y eurocomunistas. Por otro lado, en el bloque de Estados Unidos, fue la Francia de Gaulle adoptó claramente una postura antiestadounidense, criticando la estructura de la OTAN mientras pedía mayor independencia en acción. Por medio de revueltas y movimientos pacifistas, se criticó el liderazgo mundial ejercido por los Estados Unidos, en concreto su implicación en la guerra de Vietnam que tuvo tiempo de 1965 a 1975. Pero, ¿qué fue la guerra de Vietnam? Esta fue un conflicto mundialmente criticado y la principal razón para que se desconfiara de Estados Unidos y su capacidad de liderar el mundo. En la Indochina, después de los acuerdos de 1954, Estados Unidos proporcionaba ayuda económica y militar a los nuevos estados de Camboya, Laos y Vietnam del Sur, que habían surgido frente a la comunista Vietnam del Norte, que contaba con el apoyo de China y de la URSS. Sin embargo, los regímenes políticos apoyados por Estados Unidos se mostraron incapaces de derrotar las guerrillas comunistas en toda el área, el Vietcong en Vietnam del Sur y el Pathet Lao en Laos. Estados Unidos realizó una intervención militar que en algún momento llegó a superar el 500.000 de hombres, mas no pudo lograr una victoria decisiva sobre los norvietnamitas. Aun con sus esfuerzos, fueron obligados a abandonar Vietnam en 1973, dando de esta forma paso al triunfo comunista en Vietnam, Laos y Camboya en 1975. Esto supuso una derrota militar y política sumada de un desprestigio importante para Estados Unidos, lo cual fue visto como un signo de debilidad. Otro conflicto bélico en el que Estados Unidos se ha visto envuelto y que de la misma forma ha sido criticado es el conflicto árabe-israelí, en el cual hay tres dimensiones principales en el conflicto. Para empezar, fue el primer conflicto por la creación del Estado de Israel en 1948, el conflicto por las tierras capturadas por Israel en 1967 y el conflicto entre las sociedades abiertas y las fuerzas retrógradas del Islam radical. En la actualidad, las principales cuestiones son la soberanía sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, el estatus de la parte oriental de Jerusalén, de los Altos de Golán y las granjas de Shiva, así como los asentamientos israelíes y los refugiados palestinos. También Israel se mantiene con tratados de paz vigentes con Egipto y Jordania, lo cual garantiza su convivencia, además de un alto el fuego firmados con Líbano, Siria y Arabia Saudí. Sumado a esto, un complejo acuerdo provisional con Palestina en el cual se supone el establecimiento de una especie de protectorado israelí sobre la zona palestina y un alto al fuego parcial. Por otro lado, en 1975 se dio inicio a la segunda parte de la Guerra Fría o la Segunda Guerra Fría, en la cual el mundo parecía desafiar al poder estadounidense. En estas, la Unión Soviética no participó ni alentó,
pero apoyó y convirtió en aliados a los gobiernos surgidos de ellas. La Unión Soviética se vio impulsada a llevar una invasión militar directa en Afganistán, la cual duró de 1979 a 1988. A pesar de su superioridad, no lograron acabar con los grupos guerrilleros que tomaron el mando en Afganistán. Tras la retirada de las fuerzas soviéticas, esta invasión fue tomada de forma formal como el inicio de una Segunda Guerra Fría. En Estados Unidos, con la victoria de Ronald Reagan en 1980, este se comprometió a combatir con toda energía al Imperio del Mal, identificado como la URSS y sus aliados. Con esto, Estados Unidos pretendía reafirmar su liderazgo mundial frente a todo régimen que atentase contra sus intereses. En estos años 80, Estados Unidos financió y armó todo tipo de contraguerrillas frente a regímenes pocos amistosos en Iberoamérica, África y Asia, además de realizar varias operaciones militares relámpago a través del mundo. Aunque se dice que la base maestra de Reagan fue lanzar la Guerra de las Galaxias, nombre popular para el sistema defensivo para protegerse de los misiles soviéticos. El alzado muro de Berlín veía su caída en 1989, lo cual se llevó a cabo por medio de las reformas de Gorbachev, las cuales pretendían eliminar las prácticas de represión estalinista y dar más libertad a los ciudadanos soviéticos. Con el muro abajo, se dio una reunificación alemana, lo cual llevó color a los mundos grises de las calles de la RDA. Pero, aun con esto, las diferencias entre este y oeste son aún visibles en términos económicos y sociales en Alemania. En 1987 se firmó un acuerdo en Washington en el cual se pretendía eliminar los misiles de alcance intermedio del arsenal de ambos países, dando final a la carrera de armamentos. Con el tiempo, la Unión Soviética, en 1991, suponía que el bloque comunista había dejado de existir, dando así por terminada la Guerra Fría. No sin llevarse un buen cargo de muertos, dictaduras militares tuvo en América Latina, siendo esta de las zonas que históricamente ha sido muy castigada por los regímenes dictatoriales. En el contexto de la Guerra Fría, América Latina tuvo gobernantes que sistemáticamente violaron los derechos humanos de sus ciudadanos. Los norteamericanos, con el objetivo de combatir el comunismo y frenar los gobiernos izquierdistas, brindaron apoyo militar, técnico y financiero a muchos de estos regímenes dictatoriales, llegando al punto en el que Estados Unidos entrenó a aproximadamente 125.000 militares en América Latina entre 1950 y 1998. Con la llamada Operación Cóndor, que estaba bajo la doctrina de seguridad nacional, llegaron al poder Alfredo Stroessner en Paraguay en el año de 1954 y duró en el poder hasta 1989. Gracias a esta operación, el teniente coronel Robert Cherry ayudó a los trabajadores locales a construir un centro de detención e interrogatorio llamado La Técnica. Esta fue usada como un centro de tortura y uno de sus torturadores más temidos fue el pastor coronel. Por otro lado, en Bolivia se tenía Hugo Banzer en 1971 hasta 1978. Fue un tiempo corto, pero en este tiempo prohibió la acción sindical, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros, para como recompensa recibir apoyo directo de Pinochet y Estados Unidos. Hablando de este, Augusto Pinochet fue dictador de Chile del año 1973 hasta 1990. Este apenas iniciando su dictadura daría un toque de queda que perduraría hasta 1987. Mas con la ayuda del general Manuel Contreras, el cual se dedicó sistemáticamente a la persecución, secuestro, tortura y asesinato a los opositores de este nuevo régimen. Pero la unidad de exterminio más cruel fue la Brigada Lautaro, cuyos crímenes fueron perpetrados con el conocimiento y aprobación de Pinochet. A todo esto se le suman masivas redadas, allanamientos, enfrentamientos armados, así como exilio forzado y opcional de miles de personas al extranjero. Esto solo por mencionar algunas de las atrocidades que fueron realizadas durante la Guerra Fría en Latinoamérica, durante estos regímenes dictatoriales, pero agradecidamente esto llegó a su fin en su mayoría, ya que al final de la Guerra Fría se dejaron implicaciones positivas como negativas. Al reducir eventualmente y eliminar la creencia de una amenaza soviética a nuestra seguridad, se desvanece en Latinoamérica el apuntamiento antisoviético geopolítico en el hemisferio. Con esto fuera, la justificación ideológica acostumbrada por Estados Unidos para involucrarse militarmente en Latinoamérica ya no estaba a la mano. En 1989, en América Latina, se ha denominado como muchos como transición hacia la democracia, dándonos una nueva etapa en el desarrollo y bienestar por la población de estos estados.